Hoy los libros y los somaris tienen mucho que ver con Gustavo Pereira. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million. Desde hace mucho tiempo queríamos hacer este encuentro con el poeta Gustavo Pereira. La gobernación de Anzoátegui hizo posible que pudiéramos concretarlo e hicimos este programa en la biblioteca del entrañable Gustavo Pereira. Nacido en Punta de Piedras, Nueva Esparta, Premio Nacional de Literatura, ganador de premios y reconocimientos a lo largo de su vida, con más de 30 libros publicados, abogado egresado de la UCB, doctorado en estudios literarios en la Universidad de París, profesor universitario y redactor del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La colega Rosana Goyo nos acompañó. Frank Valero coordinó las grabaciones, Moisés Castillo fue el productor y contamos con la cámara de Víctor Castillo y la fotografía de Daniela Millán. Conversamos con Gustavo en su biblioteca que tantas veces vimos a distancia en los programas. Ese puerto de magia literaria, desde donde salen las naves llenas de somaris, de ensayos, de crónicas. La biblioteca de Gustavo Pereira en su cálida casa donde vive hace 51 años, en Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela. Lechería es la capital del municipio Diego Bautista Urbaneja, al norte del estado Anzoátegui, con una población de 36.450 habitantes y una superficie de 12 kilómetros cuadrados. Saludos desde Lecherías, Estado Anzoátegui, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Finalmente llegamos a la biblioteca de Gustavo Pereira, gracias a la gentileza de Luis Marcano, de Rosana Goyo, esta gobernación de Anzoátegui que tanto bien está haciendo a la región y que tanto trabajo cultural está haciendo. Ellos son parte de los afectos de Gustavo Pereira y son parte de nuestros afectos. Hay muchos recuerdos compartidos en la gestión venezolana de televisión. Y pudimos entonces llegar acá para conversar desde esta biblioteca que lleva a Venezuela tantas cosas hermosas en tantos programas que la hemos mostrado sobre tantos temas y que hoy nos convoca para hablar sobre tantos otros temas que los libros nos inspiran. Yo quiero empezar con un poema, con un somari de Gustavo Pereira. Los mayas conocieron las estrellas, los incas el camino del mar. Yo conozco tu cuerpo y he venido del desierto. Sé que hay una calle allí por la que me iré y me perderé. Gustavo Pereira. Y queríamos iniciar con una reflexión para todos, en el ámbito de todos. ¿Será que tiene influencia el trabajar en tu caso, el pensar en el periodismo y la política en tu caso, en el crear, en una gran urbe o en una montaña, o como en otra época crearon con una pluma y un pergamino, o escribiendo a máquina, o ahora en una computadora, en un teléfono? ¿Qué les ha aportado a ustedes ahora que están, y tú que la mayoría de tu vida has estado en la cercanía al mar, y tú que estás ahora en la cercanía al mar? Tú, Isidoro, estabas en Montevideo, allí con esa rambla.
y nosotros pues en Caracas tenemos a La Guaira cerquita, pero ¿cómo influenció en tu inspiración, en tu creación, la cercanía al mar? ¿Habría sido lo mismo Gustavo Pereira en la montaña o en una gran urbe que lo que es ahora? Sin duda que no, Maricela, gracias. Porque más que el mar propiamente dicho, se trata de un problema de horizontes, de visualidades, ¿no? A mí me encanta la montaña, solo que me siento prisionero a veces en la montaña, ¿no? Probablemente lo del horizonte, y yo diría y la infinitud de las visualizaciones, sea nada más una cuestión mental, que lo es sin duda. Pero eso despierta la imaginación, ¿sí? Despierta el afán de la aventura humana que es perenne. Y en suma, yo hago una diferencia siempre entre el mar y la mar, ¿no? Aquí tenemos la mar. Esta es una bahía privilegiada, rodeada de un cordón de islas, la Chimana, que tiene una parte de ese océano que cuando llega a esas orillas se transforma en femenino, y es la mar, acogedora, no es violenta, muy pocas veces embravece, ¿no? Y es casi como un lago, ¿no? En ocasiones. Y claro, yo me crié a las orillas de la mar, ¿no? Y lo femenino sin duda marca nuestras vidas para siempre. Así es, Rosana, tú has estado trabajando, gerenciando en distintos ámbitos, sobre distintos temas y en distintas condiciones. ¿Cuál es la diferencia de trabajar ahora aquí a las orillas de la mar? De la mar. Y el poeta habla y uno se va llenando de toda esa poesía que salen de sus palabras. Bueno, definitivamente estar en la mar ha hecho en mí, que vengo de un estado que son crepúsculos y montañas, abrir un nuevo sentido. Uno camina y se inspira. Caminas y te inspiras para ir a trabajar, para producir, para hacer las cosas del día a día. Y bueno, también como soñadores, como revolucionarios, que siempre estamos soñando, y amando también. Una vez pensé, yo dije, ¿será que mi amor es infinito como el mar? Porque uno puede ver aquí en Lechería, sobre todo, o en Puerto La Cruz, puedes ver el mar desde la mar y dices, qué infinito. Yo puedo amar como este infinito, pero al final es como eso, tiene un lugar de llegada, pero lo que uno ve está allí infinito. Entonces eso nos llena, nos inspira en el día a día. Sí, Isidoro, yo siempre, eso lo vi yo en una película, alguien que le decía, escrito en la piel, una película que valoraba el detenerse a dibujar las letras. Yo decía, de verdad que el proceso creativo ha sido diferente a lo largo de los siglos. Ahora pensamos de una forma como que estamos pensando en varias cosas al mismo tiempo, en una vorágine. Tú que te viste en Caracas también, en una vorágine de que había que resolver cosas al mismo tiempo. Aquí sí. Lo mismo, pero tienes ese elemento que sosiega. Inspirador también. Inspirador también. ¿Y tú, Isidoro? Vos sabés que cuando tú o ¿Cómo vos, que vos? cuando hacías ese planteo, yo me estaba preguntando dónde quedaba el amor dentro de las posibilidades de la inspiración. Y cuando hablo del amor, también puedo hablar del desamor, o si se quiere decir del odio. Hace unos minutitos antes que tú llegaras, estábamos hablando con Gustavo sobre ese escritor extraordinario, Juan Carlos Onetti, el autor de Junta Cadáveres, el autor de El Astillero, el autor de Los Adioses, obras, en mi opinión, cumbres en la literatura de la humanidad. En el caso, entonces, que hablábamos de Juan Carlos Onetti no podía estar inspirado en ninguna de las cosas que tú decías, María Alcida, sino en la mujer. Ahora, ¿en qué aspecto de la mujer? En el aspecto de la mujer amorosa, en que él de alguna manera tenía que transmitir hacia ella, hacia ese ser humano femenino,
o simplemente en el caso de su literatura, la mujer con el cual él no podía comunicarse amorosamente. Así que creo que entre el amor y el desamor muchos autores se han inspirado. También se ha dicho repetidamente que los grandes poetas muchas veces han surgido en sus mejores poemas de la tristeza, del despecho, como los boleros, digamos, etc. No sé cómo lo ves tú esto que acabo de comentar, Gustavo. Sí, la tristeza parece ser un leitmotiv que el romanticismo desde luego exaltó a tal punto que quedó casi como un establishment, ¿no? Y resulta paradójico realmente porque la poesía es más bien la exaltación de la vida, ¿no? Pero nadie en la alegría escribe, la alegría se disfruta. Así es. Se vive. Sí, es Eso verdad. está bien, ¿no? Por eso las cosas que se escriben tienen que ver con los conflictos internos, con esos laberintos interiores que cada ser humano tiene y que no haya forma de expresar, incluso con la palabra a veces no puede expresarse. La poesía es un intento de expresar lo inexpresable, ¿verdad? Y expresar lo inexpresable a veces es mejor guardar silencio. Yo diría que si la poesía es la exaltación de la palabra y la palabra es la exaltación de la vida, recordemos también que la palabra tiene connotaciones contrarias, ¿verdad? Puede exaltarse la muerte. La exaltación de la muerte, yo escribí por cierto un texto, no sé si se llama Noticias Imperiales, en donde como los herederos de Mayflower parece que cultivaron la muerte a tal punto que donde quiera la siembran, ¿no? La cultivaron, la cosecharon y la cosecha a su vez la siembra en otras partes, pero es la cultura de la muerte, ¿no? Yo he intentado exaltar también en mis versos la cultura de la vida, ¿no? Por oposición, incluso un libro mío se llama Vivir contra morir, pero no es sino, no sé si un deseo vano o simplemente la expresión de una conciencia que sabe que es posible mejorar la condición humana. Gustavo, cuando tú dices que es de la vida, ¿no? ¿Verdad? La exaltación de la vida, la poesía, ¿se podría entender con cierta amplitud que la poesía también puede ser, depende del autor, depende de lo que se quiera, de su propio talento, social? Por ejemplo, nosotros en Uruguay conocemos mucho la poesía de Mario Benedetti, que tiene muchísimos poemas, aparte del amor, que tú también muy bien lo expresas en tu libro, en las poesías eróticas. Sí, en este compendio de Asirema, en Ejercicio del Amor, 90 somaris y otros textos eróticos. Esto es una exaltación de la palabra amor. Sí, del amor. En el caso de Mario Benedetti, también uno podía extender al tema social, y cuando hablamos del tema social, es imposible no hablar del tema político. ¿Cómo lo ves? Tú sabes que yo he criticado siempre esas manifestaciones críticas, y también en algunos poetas, de que todo lo que no sea lírico es antipoético. Entre ellos, por supuesto, los conflictos sociales. Yo a estos amigos poetas siempre les he recomendado que lean la Ilíada o que lean la Divina Comedia. En la Divina Comedia el Dante incluso nombraba a sus enemigos con nombre y apellido. A los papas los ponía en las pailas del infierno correspondientes dependiendo del papa que fuese, con sus nombres y apellidos, ¿no? ¿Y qué es la comedia? Que realmente así se llamaban. Lo divino Sí. se lo puso Boccaccio Sí. mucho tiempo después, o casi coetáneamente. Pero la comedia no es sino un gran poema político cuyo lirismo es tan exultante que es una obra perenne, una obra extraordinaria para la humanidad. De Se podría- estas se obras, puede- no, vamos a se dejar podría para el... entender, para el dentro otro de lo que tú acabas de decir, que muchos de esos poemas de la comedia, de la Divina Comedia, donde se identificaba a las figuras malas de esa época, podríamos hacer nosotros lo mismo también con nuestros poemas. Bueno,
Neruda lo intentó, no sé si con éxito o no. Neruda tiene un libro que se llama algo así sobre el nixonicidio, cuando Nixon era presidente. Recordemos que en la época de Nixon se invadió, hubo el golpe de Pinochet en Chile, ¿verdad? Kissinger fue uno de los autores de eso. Y quienes vivieron el fascismo de Pinochet en Chile, aquí tuvimos exiliados chilenos, muchos exiliados chilenos, exiliados lograron escaparse de las garras de los nazis chilenos, que todavía están vivitos y coleando, como el franquismo en España, ¿no? Sí, señor. Y eso afecta o no la vida de los seres humanos. Si los poetas son seres humanos, esas cosas políticas afectan sus vidas. Así es. Y de una forma u otra, Vallejo en los poemas humanos escribió España, aparta de mí este cáliz. Es un gran poema y es un poema político. El canto general de Neruda es un gran canto político, ¿no? Hay un poema a Bolívar, por cierto, en el canto general, ¿no? Son poemas políticos, solo que son grandes poemas políticos. Eso es muy distinto al panfleto, al lugar común de la consigna. Esas son cosas distintas, ¿verdad? Pero la cuestión humana se expresa de múltiples formas. Y la poesía no tiene por qué rechazar ninguna, excepto tal vez lo escatológico. Pero hay una poesía escatológica hecha con humor, que si bien no es una poesía lírica, bueno, así como existe el género épico, existió un género lírico, y ¿por qué no puede existir un género escatológico? Y no deja de ser poesía. Y No deja de ser poesía. Por algo el Boccaccio todavía sigue siendo. Sí. Boccaccio, quien no disfruta con los cuentos de Boccaccio, no tiene alma. Bueno, de estas y otras grandes obras vamos a seguir hablando en la próxima parte del programa, y vamos a seleccionar una parte de la presentación del Diario de las Revelaciones que expresa muy bien lo que tú hablabas de la vida y de la muerte de una forma magistral. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022 de la Librería Mediática.